¿Se oye? Ahora sí se oye. Ok, gloria a Dios. Ciertamente, como siempre lo digo, es un privilegio estar aquí en su casa en estos tiempos y sobre todo pues compartir la palabra de Dios. Y más cuando uno se sabe que no sabe nada. Cuando uno reconoce que en nosotros como instrumentos, sin Él, no tenemos sentido, no tenemos nada que dar. Ahora, a través del Espíritu Santo, a través de lo que Él quiere hacer, y si nosotros lo permitimos, pues Él lo hará. Y es por eso que yo siempre le pido en mi oración, que cada vez que me toca el privilegio de compartir su palabra, Pablo se anule, y sea Él que hable por medio de mí lo que Él ha puesto en mi espíritu. Amén. Así que por favor vamos a orar pidiéndole esto al Señor. Padre, muchas gracias por tu misericordia, porque nos das un día más donde vemos esta extensión de gracia sobre nosotros. Gracias porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has sido nuestro hacedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro curios, nuestro Dios todopoderoso. Y esta noche, Señor, y a la hora que cualquier hermano o hermana escuche, vea tus palabras, Señor, reciban allí, y los que estamos aquí, bendición de lo alto. Que venga, Señor, y nos confronte tu palabra, que sea como martillo que despedaza la roca, que rompa nuestros esquemas, nuestra manera de ver, nuestra manera de oírte, y que tú por medio de tu Espíritu Santo hagas la revolución necesaria para que nosotros salgamos de nuestra condición actual para ser hombres de este último tiempo. Señor, quita de nosotros todo lo que es el desánimo, la apatía, el desgano. Quita, Señor, de nosotros todo lo que ha amordazado la boca de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, derrama gratitud, convicción de pecado, redargúyenos, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Salmo 2 es uno de los salmos que más hemos estado tratando. Salmo 2, versículo 1, leemos rápidamente lo que dice. ¿Lo tienes ahí? Por favor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas que vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es algo que siempre ha estado presente. La trama, el que se reúnan para ir en contra del propósito de Dios. Cuando Jesús anduvo en su ministerio en Israel, grupos de élite religiosa se reunían. Recordemos que en el Evangelio nosotros vemos cómo el pueblo se asombraba de escuchar una enseñanza ¿con qué? Con autoridad. Ellos estaban sorprendidos de ver una enseñanza distinta a la que hasta ahora habían escuchado. ¿Quiénes enseñaban? ¿Quiénes eran los que daban al pueblo lo necesario para aprender conforme a lo que Dios había establecido? Pues los sacerdotes, los judíos, los fariseos, los escribas. Estos eran los que estaban en la posición de enseñar a aquellos a quienes hoy estaban sorprendidos de escuchar una enseñanza con autoridad. Ellos habían recibido una enseñanza, pero Jesús vino a revolucionar, a trastornar no la palabra, sino la enseñanza de ellos.
Y eso es lo que el Señor había puesto en mí. Yo creía que era otro tema y Él empezó a trabajar en mí este tema porque muchas veces nosotros hemos interpretado y conocemos a Dios de una manera distinta a lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y es por eso que muchas veces nuestra forma de pensar, de actuar, de decir, aún nuestra forma de no hacer nada, viene basado en lo que hemos interpretado de lo que creemos que es Dios o lo que Dios quiere para mí. Ese grupo de élite se reunía y veía en Jesús un peligro. Y en un momento se reunieron grupos que parecían que nunca podían reunirse porque estaban en contra entre ellos mismos de su propia enseñanza. ¿Quiénes eran este grupo? El primer grupo de ellos, los fariseos, los más altos del grupo religioso en ese momento. Luego de ellos, los herodianos, aquellos judíos que estaban de acuerdo con las condiciones de Roma y de Herodes en ese tiempo. Recuérdense que el que cobraba impuestos hacía la función de ¿qué? De cobrar el impuesto del imperio romano, y estos herodianos estaban a favor de todas estas cosas. El otro grupo, los saduceos, que no creían ni en la resurrección ni en los ángeles, es decir, aquí había cosas de la palabra que ellos no estaban de acuerdo. Este grupo, que pareciese no poder nunca estar de acuerdo, se reúne en un solo acuerdo. ¿Para qué? Para tramar de ver en qué hacían caer a Jesús. Y se reunieron y fueron enviados. Es decir, ellos se reunieron entre sí y vamos a ver Marcos 12, versículo 13. Vamos a leer desde el 12, dice, y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, es decir, la parábola que habían dicho anteriormente, y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Recuérdense que el libro de Marcos no era un testigo ocular del tiempo de Jesús, no era el amanuense de Pedro. Es decir, Pedro está contándole esto por medio del Espíritu. Este relato de estas situaciones lo vemos en 3 de los evangelios. Cita esta situación que Jesús estuvo, esta conversación con estos 3 grupos. Y cómo Pedro recuerda que quienes los habían enviado eran los que habían sido confrontados por algo que Jesús había dicho. Jesús los confronta y ellos dicen, no, tenemos que buscar algo para tramar en contra de él, pero tenemos que buscar algo que él diga, sorprenderlo en una palabra, en algo, en un hecho. Y por eso se inicia ciertos interrogatorios basados en algunas cosas. Lo primero era el impuesto. Ese impuesto al César, y Jesús le dijo a ellos, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué ustedes se ponen en eso? Y eso lo podemos ver voy a buscar ahora la cita, Marcos, más arriba, le voy a decir ahora, lo busco en un momentico, la cita la tenía aquí, pero simplemente la voy a citar rápido. Lo puso a prueba y dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Y luego de ahí, luego de ese momento, Jesús habla con los saduceos y ellos le preguntan sobre la resurrección, y ahí se produce quién es el esposo y empieza a citar esta parte. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y al final, ¿de quién será la esposa? Ok, eso. Cuando esto concluye, los fariseos, que todavía no habían tomado la palabra, dice, Mateo 22, versículo 34 al 40, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Oigan esto. Se agruparon. Espérense. Él les ha respondido de tal manera que lo dejó callado a ellos dos, esos dos grupos, que es muy difícil. Al parecer eran grupos difíciles de que
fuesen callados. Pero en este momento Jesús los calla. Y ellos, dándose cuenta de eso, se reúnen entre ellos, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aunque Marcos cita que él inicia la pregunta, otro de ellos pregunta: ¿cómo alcanzaré la vida eterna? Pero aquí habla cómo, dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y en el otro pasaje, en Lucas 10, 25 al 29, pero el versículo 26, Jesús les llama la atención diciendo: ¿qué está escrito en la ley y qué lees en ella? ¿Cómo ustedes, intérpretes de la ley, leen la ley, leen la palabra y qué están estudiando? ¿Cómo ustedes la están interpretando? Ustedes debiesen conocer esto que ustedes me están preguntando. ¿Cuál es el gran mandamiento y cómo alcanzar la vida eterna? Estas dos preguntas están ahí, porque en el versículo 25 dice: he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se recuerdan quién hizo esa pregunta? El joven rico. Es decir, esta era una pregunta, un cuestionante que tenía el pueblo judío. Y al parecer estaban buscando a ver en qué Jesús les indicaba algo que pudiese parecer un gancho para que él cayera. Pero Él es la vida, la resurrección. Él es todo. ¿Cómo tú puedes poner a prueba a Dios? Pero ahí está la pregunta que Jesús le hace a él. ¿Qué está escrito en la ley? La pregunta está ahí. ¿Y qué lees en ella? Respondiendo, él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo, ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora vamos a leer ese mismo pasaje y yo quiero que ustedes vean cómo Pedro habla sobre el mismo pasaje que estamos hablando aquí. En Marcos 12, del 38 al 34, dice: cuando uno de los escribas se acercó, le oyó discutir, reconociendo que había contestado bien a lo que le habían preguntado los saduceos, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento y el más importante de todos? Jesús respondió y le dijo: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el escriba, el intérprete de la ley, el que conocía la ley, el que enseñaba la ley, dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y que no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todo holocausto y los sacrificios. Este intérprete respondió que lo que Jesús había dicho estaba de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios había establecido. Y él aquí está expresando y hace una unión ¿a qué? A la parte como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Qué dice la palabra? Que Dios se agrada ¿en qué? En la obediencia más que en el sacrificio y en los holocaustos. Eso lo cita la palabra. Es decir, el intérprete estaba diciendo esto. Y miren cómo Jesús le responde. Viendo Jesús que él había respondido. ¿Quién había visto que Jesús había respondido bien? El intérprete.
Ahora Jesús, viendo que el intérprete había respondido bien, miren lo que le dice. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás ¿qué? Lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. El intérprete de la ley va no con la intención de conocer a Jesús, sino de poner a prueba a Jesús. De demostrar en un momento cuánto conoce él de la ley, y Jesús le cuestiona cómo tú lees y cómo tú estás interpretando lo que lees. Muchas veces nosotros venimos a Dios queriendo enseñarle a Dios lo que nosotros sabemos de Dios, cuando Dios sí sabe lo que tú sí sabes de Dios. Muchas veces somos nosotros que no sabemos nada de Dios y creemos saber de Dios. Y queremos enseñarle a otros. Y muchas veces nuestra enseñanza, no solamente la dicha, sino la vivida, da muy mal testimonio. Jesús decía, hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan todo lo que ellos hacen. Cuando Nicodemo va donde Jesús, ¿qué le dijo? Hemos visto que ciertamente tú vienes de parte de Dios, porque Dios no puede estar en alguien que haga todo lo que tú haces. Lo que hacía Jesús daba testimonio de que él venía ciertamente de Dios. Es decir, entre aquel grupo, entre aquellos que estaban agrupándose para poner a prueba, estaba la conversación sobre cómo actuaba, qué decía y qué forma de predicar tenía Cristo. Les impactó la vida de Jesús. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Jesús vino a nosotros para impactar nuestra vida, no solamente para salvarnos, sino para impactar nuestra vida, para que nosotros verdaderamente nos convirtamos en portadores de su gloria. Pero yo no me puedo convertir en portador de su gloria si yo no conozco la gloria de Dios. Ahora puede ser que no la conozco porque no la he estudiado conforme al Espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre. Y a mí me gustó eso, y lo vamos a dejar para el final, que está en Marcos versículos 32 y 36, cuando el escriba dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho. A la verdad que hay que ser un tulpen para decirle a Dios, con verdad has hablado. Miren, yo me recuerdo que muchas de las personas, ¿quién dio mejor testimonio de Job que el mismo Dios? Dios da testimonio de Job delante de los hijos de Dios. Pero, ¿qué dijo Job en un momento de su vida, cuando había pasado todas las pruebas? De oídas, mas ahora, cuando Dios se le revela de manera sorprendente y lo calla, porque hasta ese momento Job conocía a Dios de una manera, hasta que Dios se le reveló y empezó Job a ver a Dios de otra manera. ¿Ok? Amén. Este intérprete, la palabra nos enseña que el intérprete es un principal fariseo, es decir, una autoridad de la ley judía. Un intérprete o un especialista de la ley. Cuando usted necesita a alguien con un problema, que le resuelva un problema, ¿a dónde usted va? A un especialista. Y este especialista viene a consultar con el dueño de la especialidad. Y no se estaba dando cuenta. Y creía que iba a encontrar a Jesús, ¿qué? Desprevenido. No. Pero ¿por qué Jesús se detuvo a responderle estos cuestionamientos sabiendo que la intención de su corazón era probarlo?
para enseñarnos a nosotros, para revelarnos a nosotros algo muy poderoso. Cuando Jesús hubo terminado todas estas cosas, estas preguntas, estos cuestionamientos, entonces Jesús fue y le enseñó una parábola. Lucas 10, del 30 al 37. Parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darles golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto que, samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándosele, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuidadlo, y todo lo demás que él gaste, cuando yo regrese, ¿qué? Te lo pagaré. Todo este pasaje surge de la siguiente pregunta que le hace el fariseo: ¿quién es mi prójimo? Para ponerlo a prueba. Entonces, Jesús le pregunta al hombre que estaba ahí: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Ahora es Jesús que pregunta. Aquel que preguntaba sobre quiénes son los grandes mandamientos, que es todas estas cosas, y el Señor le dice, ¿quién es el qué? El prójimo. Ustedes saben que los judíos tenían una enseñanza que Jesús quiso cambiar, que Jesús empezó en Lucas 6, 35 a 36 a cambiarla, perdón, en Marcos 5, 43 empezó a cambiarla. Dice, amarás a tu prójimo, eso es lo que enseñaban los judíos, y aborrecerás a tu enemigo. Jesús le dijo, ustedes han aprendido de esta manera, pero yo le digo, amarás a tu prójimo y también a tu enemigo. Orarás por él. Esta enseñanza se había metido dentro del pueblo judío de una manera, porque en la primera parte, amarás a tu prójimo como amarás a tu prójimo, en Moisés se la dio al pueblo judío en el Levítico 19, versículo 18, pero la segunda parte, y aborrecerás a tu enemigo, esta parte era la forma en que el pueblo estaba recibiendo la enseñanza de parte de Dios, de parte de aquellos que debían enseñar correctamente la enseñanza, basado en el Salmo 139. Y ellos tomaban un salmo, lo sacaban fuera de su contexto para enseñar un pretexto. ¿Ustedes saben lo que es eso? Tomar un salmo de David hablando de que él aborrece a los enemigos de Dios, pero no está hablando en el contexto de este punto. A través de esa enseñanza, los fariseos, los sacerdotes, los levitas veían ciertas personas como enemigos. ¿Quiénes? Los publicanos.
Te quita. Y arranca. Eso no lo queremos. Deciste, mírame con ojos de ira y no de misericordia, porque no saben lo que hacen. No porque están tocando la niña de los ojos de Dios. No, mi hermano. Ahí él no sabe con qué se ha metido. Si yo oro, yo oí una vez a un hermano, si yo oro, ay, tú no sabes lo que le va a pasar. Hermano, por favor, primero tú no tienes poder. En ti no hay nada. Y Dios no va a responder una oración conforme a tu corazón, sino conforme a su voluntad. Así que bájese de esa guagua que usted va en un camino equivocado. Porque Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, ustedes no saben de qué espíritu sois. Y a otro le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús tuvo que tratar con esos 12 discípulos de tal manera que cuando el Espíritu Santo vino, el temor, la inseguridad, todo se fue. Vinieron a conocer y a la revelación de aquel que había muerto en la cruz, que había vencido la muerte, de aquel que él mismo decía, cuando yo venga. Dios quiere que nosotros empecemos a tener una relación y un conocer de Él distinto a lo que hasta ahora hemos conocido. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo diferente a hace 5 o 6 años. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para trastornar este mundo. Y la única forma de que eso se produzca es cuando mi corazón se rinda ante la voluntad de Dios y yo le diga, Señor, yo quiero ser cambiado por ti para transformar y ser transformado. Usted quiere que pasen cambio, como dice la famosa teoría de los coaches. No pasa nada diferente si tú sigues haciendo lo mismo. Pero eso se produce aquí. Ahora, recordemos lo que Guillermo nos enseñaba el domingo. La persistencia, la oración permanente, pidiéndole conforme a su voluntad. Y aunque no veamos la respuesta, Él dará en su tiempo su respuesta, no conforme a lo que yo estoy esperando, sino conforme a su propósito y a su voluntad. Ingratos reciben misericordia. Ingratos reciben misericordia, hermanos. Ingratos y perversos. ¿Usted sabe lo que es un ingrato? Una persona que no se sabe bienaventurado. Y yo estoy hablando de los bienaventurados que están aquí. ¿Usted se sabe bienaventurado? Sea agradecido. El pan, sea agradecido con el pan. Con los fritos con salami, sea agradecido con los fritos con salami. Pan con huevo. Sea agradecido. Sed agradecidos, sed imitadores. ¿De quién? De Cristo. Y como le decía, Jesús le dijo a este hombre en Marcos capítulo 12, versículo 34, viendo Jesús,
que había respondido sabiamente. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Viendo Jesús que había respondido sabiamente, ¿qué le dijo? No estás lejos, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuró. No estás lejos, hermanos. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios nos habla y podemos poner por práctica lo que Él quiere que nosotros aprendamos, no estamos lejos. Ahora necesitamos ser como Él. Para no estar lejos, sino estar en el reino de Dios. Recuérdense que Juan el Bautista vino a anunciar que se acercaba. Jesús dijo, se ha acercado. Vamos a conocerlo. Vamos a acercarnos a Él conforme a ¿qué? A nuestra hambre, a nuestra necesidad, a entender que sin Él nosotros no somos nada, hermanos. Fuera de Él nada somos, nada somos. Dice Juan 15, apartados de Él nada podéis hacer. Nada podemos hacer si nos apartamos de Él. Y dice, y si su palabra permanece en nosotros, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Esa palabra tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos y no venir a Dios a cuestionarlo. Cuidado si tú viniste hoy a cuestionar a Dios. Vamos a ver en qué se había equivocado a Pablo. Vamos a ver. O si usted está por ahí pensando, esa palabra es muy fuerte. Si tú estás en esa condición, tú estás como quizá como aquel grupito que creía conocer y necesitas revelación de Dios. Necesitas que Dios se te revela a tu vida. Pero si Dios no te va a revelar a tu vida, si tú no reconoces que lo necesitas. Yo recuerdo, esa historia siempre me llama mucho la atención y con eso voy a terminar. Hubo un hombre chiquito, a que ustedes no saben cómo se llama, Zaqueo, que quería saber quién era Jesús. Y ese hombre hizo todo lo posible porque quería ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía. Y cuando él sabía que Jesús iba a pasar por un lugar, se corrió adelante, se subió a un árbol y en ese árbol estaba esperando para ver quién era Jesús. Siempre he dicho, y es una historia que no está en la Biblia, es una historia que yo supongo que pudo haber pasado, que ese árbol fue sembrado hace muchísimos años y Dios había enviado 2 ángeles a cuidar de ese arbolito. Para que no se lo comiera un burrito, para que no lo pisara una cuestión. No me le ponga la mano a eso, que crezca solo, que vaya creciendo. Y años y los ángeles diciendo, pero venga, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos aquí? Déjalo que crezca. No me le deje que le caiga. No, que vaya creciendo, vaya creciendo. Y cuando iba creciendo, cuando yo estaba grande, los ángeles decían, y entonces, y ahora, vengan ya, se pueden venir. Y desde el cielo, el Padre dijo, ahora vean por qué estaba todo esto. Pero ahí va y uno de los ángeles iba a bajar porque un hombre iba corriendo a subirse en el árbol y se lo iban a impedir. No se lo detengan, no lo impiden. Esperen. El hombre se sube para ver quién era Jesús. Y cuando Jesús pasó, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo. Lo llamó por nombre. Yo quiero que tú ahora entiendas que Dios sabe tu nombre y aquel que quiere conocer a Cristo, no importa los obstáculos, si tú quieres conocer a Cristo, te tienes que subir a un árbol, si tienes que buscar una cosa, Cristo se va a encontrar contigo y te va a decir por nombre, ven que voy a tu casa. Voy a tu casa y esa casa salió transformada porque recibió al Señor de señores y Rey de reyes. Seamos como Zaqueo. Seamos y querramos tener ese encuentro. Si tú hoy tienes una forma de pensar, de haber visto a un Dios déspota,
Dios no es así. Si es un Dios que lo que hace es que castiga, que lo que está ahí esperando para... No, Dios no es así. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es clemente. Dios espera que tú y yo seamos como Él quiere que nosotros seamos igual. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Pero si tú no sabes hacerlo, ven a tener un encuentro con Él. Para que Él te enseñe. Para que Él cambie. Para que Él transforme. Y eso que tú no sabes hacer, Él te diga cómo hacerlo. Saqueo no sabía lo que iba a pasar. Cuando él entró, nadie sabe lo que Jesús habló con él. Pero salió transformado, que dijo, si he defraudado, haré tal cosa. Y a tal cosa, y voy a hacer a esto. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado. Que llegue la salvación a nuestras vidas. Que llegue la salvación a nuestras casas. Y que Dios permita que seamos transformados por Él. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a comprender tus misericordias, a sabernos, Señor, que sin ti nada somos, que tú esperas de nosotros, Señor, que aprendamos de ti, que tú eres manso y humilde, que tú no eres ese Dios castigador, aunque tú eres un Dios justo, y aunque dice tu palabra que el Padre a quien ama disciplina, pero inicia el Padre que ama. Muchas veces necesitamos de tu disciplina, pero hoy yo quiero pedirte no solamente ese Padre que disciplina, sino ese Padre que restaura, que sana, que ama, que guarda, que cuida, que te revelas. Revélate a nosotros. Revélanos, Señor, dónde estamos, nuestra condición. Y si estamos dando cosas contra el aguijón, ahora, Señor, revélate a nuestras vidas. Si estamos, Señor, creyendo que sabemos de ti como el intérprete, cambia, Señor, esto. Y revélanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Perdónanos, Señor, porque nosotros no sabemos, no entendemos, pero por medio de tu Espíritu podemos alcanzar esa sabiduría. Tú dices en tu palabra que aquel que esté falto de sabiduría te la pida, que tú la das en abundancia. Señor, oramos ahora para que tú derrames esa sabiduría sobre nosotros. Queremos conocerte y queremos ser transformados para transformar. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús y que tiene necesidad de restaurar su relación con Él, como no nos podemos acercar y tú estás ahí en tu silla, no te voy a pedir que te pares, pero voy a pedir que si quieres hagas esta oración junto conmigo y le digas, Señor Jesús, te pido que me perdones. Te pido, Señor, que restaures mi relación contigo. Te pido perdón por cada pecado cometido. Que me ayudes, Señor, a volver a ti. Y a ser, Señor, como decía Job, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Perdóname, Señor. Abrázame, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente.